Chacharitas, chacharetes, chacharotas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Amiga preciosa, ¿cómo estás? Hola, Nenu Monster. Hola, chacharets. ¿Cómo están? Espero que tengan un día muy bonito, que le estén pasando fenomenal. Yo feliz de verte. Ya con menos gripa, te veo Ah, repuesta, te veo muy bien, Nenu Monster. oye, sí, me dio como una gripe emocional, entonces no estuvo tan mal, pero pues la gripa siempre jode. Lo único bueno es que tu cuerpo descansa mucho, te pide mucho sueño y yo solamente les puedo decir, hágale caso, duerman todo lo que tengan que dormir porque creo que eso te ayuda a la recuperación monumentalmente y tomen mucha agua. Yo les quiero recomendar que cuando vean a los señorcitos que traen la miel natural, que la venden en las esquinas, ellos traen un spray maravilloso, llena maravilloso, que es un extracto de polen natural. Te cuesta como 160 pesos. Es una botita bien chiquitita, pero es un spray. Entonces te lo metes a la garganta y mira, te das dos chifazos y sí sientes como que ves el universo. Y andas bien en polen, hermana. Sí, Ay, sí. andas bien empolenada, güey. Pero qué maravilla es ese extracto de polen. Pero yo solo quiero agregar el té de naranjo. O sea, Ok, la hojita así seca del naranjo con agua hervida y es espectacular. Y el té de pericón, que yo siempre lo recomiendo ¿qué para es todo. eso? Pues el pericón es una planta que es milagrosísima. La venden aquí en los mercados en México para la panza, para la gripa, para el dolor de cabeza. Es una planta que de verdad te da lo mejor de sí y te ayuda prácticamente en Sí. todos los males. El té de pericón no se le puede dar a los niños porque es muy caliente, o esa es la Ok, indicación de las abuelas, pero el té de pericón es una maravilla. órale. Ma- No lo conocía, no lo sabía. Bien, pues, ¿qué te parece si empezamos con el programa después de todas estas sí. magias? Hoy tiene todo que ver con lo que les voy a contar en un ratito, pero maestra, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Cuéntanos. El día de hoy vamos a ver una pieza que tú escogiste, Neno, que me mandaste el día de ayer, de Ujú. Mary Ethel Hunter. Ella nació en 1878 en Inglaterra y murió en el año 1936. Yo la verdad no la conocía y tengo un chat muy ñoño con mis amigas de la universidad y que se llama Lamento Boliviano. Ya les he contado de este chat y entonces les digo, oigan, ¿ustedes conocen a esta artista? No, pues no. Y nos empezamos ahí en Lamento Boliviano a, ¿no? Como enterar de quién era esta mujer, que como muchas otras, tristemente pasaron desapercibidas dentro del canon de la historia del arte, dentro de los libros oficialistas de la historia del arte, por muchas razones. La principal, por ser mujer. La segunda, porque nunca se casó con ningún hombre poderoso que le diera un apellido, y porque tampoco era hija de un señor poderoso que la pudiera colocar dentro de sus amistades. Muy doloroso, pero pues esa es la realidad. Mary Ethel Hunter, como bien les decía, nació en Inglaterra, fue la hija mayor del reverendo Henry Ruth Hunter y esposa de Hannah, digo, hija de Hannah. Y bueno, su infancia estuvo marcada por un entorno profundamente religioso y también por la cercanía con los paisajes del norte de Inglaterra. Entonces, esto es muy importante que lo diga porque se va a reflejar continuamente en su trabajo. Esa conexión con la naturaleza va a quedar plasmada para siempre en sus escenarios, en la paleta cromática que siempre gira hacia los pasteles. Cuando agarra, por ejemplo, atardeceres otoñales, también se va hacia los pasteles. Tiene ella una tendencia hacia esa luminosidad que es muy evidente. Como les decía, nuestra queridísima Mary Ethel Hunter nunca se casó. Se sabe que ella decidió no hacerlo para poder así hacer las cosas que se le daban la gana. Al vivir en un entorno tan religioso, me imagino perfecto qué tipo de matrimonios podía presenciar. Y ella dijo, "Ah, no sabes qué, mana, yo renuncio a esa categoría familiar, y mejor me voy por la libre". Compartió además gran parte de su vida adulta con una de sus hermanas y con ella compró una casa que pues la mantuvo siempre ahí. Eso me pareció genial. No me caso, güey, vivo con mi hermana, nos compramos una casa a toda madre y bueno, sabemos muy poco de ella, repito, nunca llegó a los grandes libros del canon de la historia del arte. Pero bueno, en cuanto a su formación artística, ella estudió artes formalmente y después tuvo oportunidad de viajar a París, donde entró en contacto con las corrientes impresionistas y postimpresionistas. Eso también se hace muy evidente en las atmósferas ligeras de su obra.
Y si bien expuso en Inglaterra y tuvo un reconocimiento mediano en gran parte de sus producciones, pues toda su obra permanece en colecciones privadas y en algunas instituciones locales del Reino Unido. Y ahora sí, vamos con la pieza que tú escogiste, Nenu, que se llama Girl Reading, que es una pieza muy bonita. Encontramos una mujer vestida en estos colores pasteles, rodeada por toda una estela, por una atmósfera muy, muy colorida. Está sentada en una banca y sabemos que es una niña pequeña porque la banca le queda grande, ¿no? Es como una niña medio adolescente, su pelito corto, muy concentrada, con este libro de solapas verdes. Y lo que es muy interesante es que una vez más estamos frente a una mujer que decidió destacar lo íntimo, sosteniendo un libro. La luz del fondo entre amarillos y verdes sugiere que las hojas están siendo filtradas por el sol, mientras el blanco y el pasto crean un ambiente tranquilo y también muy solitario. Yo diría que hay algo en la pincelada que tiene raíz impresionista, es suelta, es ligera, pero si te das cuenta, Nenu, también en los bordes alcanza a ver un poco nerviosa esos trazos que hacen que sea muy vibrante. Para mí es importantísimo leer aquí algo clave, el silencio, ¿no? Este simbolismo silencioso, pues también es muy propio de la lectura femenina, que en esta época todavía era vista con un poco de suspicacia. Y una vez que entendemos su vida privada, su vida personal y cómo fue atesorando también ella su propia libertad a través de la soledad y los silencios, pues me parece que este cuadro refleja mucho de lo que es ella. Esto más que una escena cotidiana, yo te diría, Nenu, que es una representación de eso, ¿no? De la libertad silenciosa y también emocional e intelectual, el maravilloso instrumento llamado libro. Me provocó como mucho amor, mucha ternura, mucha dulzura. Creo que me recordó a una Gina chiquita, a una Mm, Magali chiquita, ¿no? O sea, chiquitas, yo creo que la niña en el cuadro ha de tener unos no más de 11 12 años, probablemente, sí, sí, es una ¿no? niña Se ve chiquita, sí. chiquita, que es cuando ya empiezas a agarrar los libros como un poquito más profundos, cuando ya te estás clavando en las historias, cuando ya los entiendes y cuando es en realidad una decisión propia leer. Ya estás escogiendo tú tus propias lecturas a partir de los 10 11 años, yo creo que ya decides darte esos tiempos para leer y esta inocencia con la que la niña está leyendo, sentadita, con sus piernitas cruzadas, pues Sus calcetines. me recordó mucho a nosotras de niñas. Y que en los libros estaban esas respuestas. Sí, Y que también era muy novedoso y era la verdad absoluta lo que la enciclopedia decía. sí, 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 sí. Digo, qué increíble época nos tocó vivir eso que dices, ¿no? La decisión de leer por gusto personal, pero también esa oportunidad de responder a tus propias dudas a través de la lectura, porque no había de otra, a menos que Sí. tuvieras una tía muy buena onda que fuera casi de tu edad y te respondiera, o una mejor amiga igual de mensa que tú que te inventara cosas y le creyeras. Pero sí eran los libros un lugar central en nuestra existencia, respondiendo las dudas cotidianas. Me encanta este cuadro, Neno, Está qué bien bonito. bonito. Pues Ujú. muchas gracias por la clase, maestra. Muy bonito. Gracias por traernos a la vida a esta pintora, como bien decíamos, también uno de los ejes centrales que queremos tener en Cháchara es traerles a estas pintoras que como no fueron conocidas, que no son súper famosas, pero de pronto, por un chispazo de la vida, también nos las vamos encontrando. Y pues qué mejor que ahora que ya nos trajiste su vida, ya sabemos quién es. Me encanta la idea de que se haya ido a vivir con la hermana. O sea, me parece que Me encanta. no hay mejor compañera que vivir con tu hermana ya al final de tus días, ¿no? O sea, siento que es como, no hay nadie que te pueda conocer mejor que tu hermana y qué mejor terminarlo de viejita. Sí se me antoja. Hermana, vamos a vivirnos juntas de viejitas, ándale. No me odies, di que sí. Di que sí, por favor, di que sí. Oye, Nenú, antes de empezar el apapacho literario, quiero decirte que hice la tarea. Escuché el podcast de Juan Gabriel. Y, Muchas gracias por la recomendación. oye, Capítulo 4, yo echando lágrima al volante. Y después de eso, como estaba sumergida en un grotesco tráfico, me dio chance de escuchar el disco de Bellas Artes casi wow, completo. wow. Güey, Una maravilla. tarararara, Tan, 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 tararara. No, 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 o sea, sí, joya. No, na. no, no, no. Gracias, Nenu, por esa recomendación. Según el podcast, y yo Ajá, lo creo, Juan Gabriel estaba en el momento más álgido de su carrera. sí. Físicamente estaba mejor que nunca, tenía la voz intacta. Mm.
Y hay entrevistas a los músicos y decían, no, es que la neta Juan Gabriel era un tipazo, tenía un don de gente como pocas personas, trataba Órale. bien a todo mundo. Y esto no es spoiler, porque ya lo van a escuchar, pero hay un momento donde dicen que fue tan complicado hacer ese show, porque claro, Bellas Artes estaba Imagínate. reservado a la alta cultura según los pinches intelectuales de la época. Exacto. Y entonces en algún momento dicen, no, y el sindicato se puso pelos para arriba y no querían dejar que sucediera el Sí. concierto. Y güey, Juan Gabriel invitó a toda la banda de sindicato. Dijo, güey, traigan a su mamá, a su tía, a la madrina, a quien ustedes quieran al ensayo general. Y dicen que el ensayo general fue incluso mejor que alguna de sus No, cuatro fechas. no, No, cállate. cállate. ¿Qué cosa? Y dicen, güey, el sindicato al bolsillo, todo el mundo Claro, feliz, agradecido. Pero ese pequeño gesto te habla de la inmensidad del personaje. claro, claro, claro. Dice, claro que esta banda no va a poder ni venir, ni pagar, ni hay lugar. Les Háganselo al regalo el pinche ensayo. ensayo Guau, general. amo. Wow. Qué gran historia. No he terminado, pero qué bueno que ya lo terminaste porque ya me dieron más ganas. Así es que a escuchar el podcast de Juan Gabriel. Vamos a esperar que venga la serie. Y... Tararán, tan, ¿Qué tararán. Sí. cosa es Juan Gabriel? Dios mío, ¡Woohoo! qué cosa. Lo No, se amamos. me ponen así los pelitos Ya así sé. como duros de los brazos. De que, ¡ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Oye, pues se te van a seguir poniendo los pelitos duros del brazo, porque ¿qué crees? Antes de pasar al apapacho literario, que ayer me clavé muchísimo, tú no sabes qué maravilla es lo que acaba de hacer la UNAM. Es un estudio que lleva muchos años, que es brujería y hechicería en Michoacán. Perdón, siglo XVIII en Michoacán. Catálogo razonado de expedientes virreinales. Cállate, Gina. No tienes idea cómo ayer me clavé toda la tarde leyendo los expedientes. A ver, no es un manual, es un estudio o sea, de literatura, tal cual. Este proyecto se hace en Morelia, en un campus de la UNAM, y lo que se pretendía era hacer un estudio crítico de los expedientes que ahí andaban perdidos. Esos expedientes estaban en una casa que se llama Casa de Morelos, es un archivo histórico, porque en realidad dice que todo lo que tenía que ver con la Santa Inquisición está en el Archivo General de la Nación aquí en la Ciudad de México, pero que por alguna extraña razón había algunos documentos que estaban perdidos, o sea, que se quedaron olvidados o que nadie se los llevó, qué sé yo. Y entonces él dice que parte de la idea era estudiar la hechicería, pero como literatura, no como práctica, ¿sabes? O sea, ellos lo que querían era hacer una comparación de cómo el imaginario colectivo cuando ibas a meterle una denuncia, todo esto está sucediendo en el virreinato. Había muchos practicantes de brujería, de hechicería, y entonces, pues la gente podía ir a denunciarte y decirte, mi vecina es bruja. Lo que la UNAM estaba intentando recuperar al hacer la transcripción directa de todos estos archivos de las denuncias era ver qué palabras se usaban, cómo era la oralidad, cómo se transcribía, cómo era contar una narración o un hecho, pues diabólico, ¿no? Ellos tienen la hipótesis que esos recursos del imaginario provenían de la literatura popular, o sea, era algo que ellos ya habían escuchado. Entonces ellos buscaron los motivos literarios de los equivalentes. Por ejemplo, si el denunciante decía, la mujer vecina se sacó los ojos y se echó a volar, pues ellos iban a buscar en los índices literarios y decían, bueno, vamos a tratar de encontrar esta relación, ¿no? Para sustentar la hipótesis de lo que estamos queriendo hacer. A ver, oigan, esto es un estudio literario, no es un estudio ni de practicante de brujería, ni hay recetas, o sea, nada, Ni ojo. de vibrólogos. Exacto, o sea, Es académico. es académico, pero tú no sabes lo interesante que está. A ver, lo pueden encontrar en lanmo.unam.mx, se los vamos a dejar de todos modos también. Y a mí lo que me interesó más fue, obviamente, ver el catálogo razonado. Está por expedientes, por acusados, por declarantes, los motivos, el corpus del relato, quiénes eran las autoridades, quiénes eran las víctimas y dónde sucedían. Entonces tú te puedes ir a cualquiera de esos apartados. Gina, la maravilla de las acusaciones. Me clavé leyendo, hay muchísimos expedientes, yo creo que ha de haber más de 50. Es difícil, no les voy a decir, es muy complicado leerlos porque están escritos a la manera en cómo se hablaba en los 1700. Entonces, por momentos es muy complicado que tus ojos se acostumbren a Ajá. pues estar leyendo
cómo hablaban. Entonces, Mira, yo que soy tan visual, Nenú, ahorita me acabo de meter a esto de corpus de relatos. ¿Ya le diste ajá, clic en corpus de es relatos? que es una maravilla. Pero, por ejemplo, hay los polvos del mulato guatemalteco. Vemos ahí una imagen como de un Satanás con como una persona junto. Luego vemos por aquí los maleficios sexuales de las Melgoza. A mí lo que me encanta de esto, de este gran descubrimiento que nos traes hoy, está vigente el poder simbólico del oculto, ¿no sientes, Nenú? Claro. Que la brujería representa lo desconocido, que desafía la razón de la norma y que todo lo que ya sabemos que implica sigue generando mucha comezón en ciertos sectores políticos, religiosos y demás, pero sobre todo da miedo. O sea, Sí. que dentro de todo lo horrible que está el universo, la brujería nos siga dando miedo, es que se me escapa de la lógica, pero también por eso es tan maravilloso. Y bueno, aquí adentro de todos estos expedientes podemos ver qué decían las víctimas, también están contando qué rituales practicaban, qué hierbas usaban, qué palabras para invocar o para echar maldiciones, qué cosas físicas se usaban para provocarle el mal a otra persona, qué creencias, qué tradiciones, la brujería, la hechicería, los maleficios. O sea, estoy fascinada. A los 8 días comenzó con grandes quejidos diciendo que la despedazaban por dentro. En estos dolores se mantuvo 7 días y 3 días antes de su muerte continuamente estuvo diciendo que le quitaran de delante a la dicha Sebastiana Melgoza y Ana Serafina, que la querían matar y hacían fuerza a que le cogiera la cola a un animal, con tal asombro que no permitía que un instante la dejaran sola. Y por último, en esas fatigas, dolores y asombros, murió la dicha Juana Gertrudis, su mujer echando tanta sangre que discurre no le quedaría gota en su cuerpo. O sea, esta es una de las tantas denuncias, porque pues imagínense que estas dos mujeres que están acusadas de brujería, que son Sebastiana y Petrona, pues el marido es quien va y mete la denuncia, el marido de la que se desangra, de Juana Gertrudis. Entonces él dijo, no, estas pinches brujas le echaron mal de ojo a mi mujer y a mi hijo. Ahorita voy y las denuncio. No, y seguramente se le quedó la placenta adentro, ¿no? Ya cuando lo ves a la Pues obvio, distancia, es como, güey, ay, claro. no. A ver, también ahorita que te estaba escuchando, yo creo que todos estos motivos de denuncia, que son considerados hechicería, brujería y de quienes los declaran en su contra, porque justo estoy leyendo en este link que también había otras personas involucradas como la autoridad inquisitoria. Hay otro que se llama Las Melgosas, maléficas y embusteras, sospechas de los maleficios de la esclava Francisca, hierbas, piedras, huesos de muerto, polvos y chuparrosas. Y es que, por ejemplo, ese de hierbas, huesos y demás es un claro ejemplo de las creencias indígenas y cómo influyó también la mezcla con la doctrina católica, ¿no? Como este sincretismo del cual sabemos que somos herederas, pero que cuando lo escuchas en este documento dices, no manches, pero claro que somos 100% ese sincretismo. ¡Wow! ¿Cómo? Bueno, el Sí, punto aquí es que dices hay, oficio esclava. Justo estoy sí, o viendo. sea, esclava, o sea, ¿cómo? Edad, no años, le ponen a la mujer edad, no años. Sexo femenino. ¿Viste? Wow. Es Híjole, muy güey, pero curioso. machismos. Mira, mira, este es precioso. Ajá. Oficio, curandera y adivina. Años, no años. Sexo femenino. Ok. Luego, India, amiga. Sexo femenino, edad 20, oficio, cocinera. ¿Ves? Oye, hay una que Carpintera, wow. se llama Juana de Jauregui y su expediente dice borracha, satírica, pleitista y hechicera. La O amo. sea, Güey, me representa. la fueron a acusar por borracha, satírica, pleitista y hechicera. Nuestra santa patrona en Cháchara Dice, Literaria. borracha, satírica, pleitista y hechicera. Así se va a llamar el capítulo del día de hoy. Estuve leyendo es que llegó Ignacia de Mazos, que era la mulata esclava de don Baltasar de Sauto, que era el esposo de Juana de Jauregui, contra su ama Juana de Jauregui, por ser una mujer que tiene el vicio de beber en exceso, ser muy satírica, pleitista y llevar a cabo actos supersticiosos en contra de su marido. Dice que pone un vaso en la cama con un tepalcate con lumbre y le echa sal, incienso, palma bendita, romero, sahumando con todo lo dicho para que al esposo se le quite el enojo. Ay, no la Órale. Bueno, ama. y nada más te quiero decir, en Chiapas, bueno, en Comitán se utiliza la palabra cocha. Y yo no sé si Es, ustedes sepan qué no, significa. La palabra cocha se utiliza generalmente para describir a alguien como fea, como algo, alguien que malvive. Es como una persona que es impura. O sea, es una cosa muy negativa, muy fea, muy gacha. güey, y Sí, aquí en el la palabra expediente cocha es eso, es una cosa muy, muy fea.
Oye, Ujú. aquí en el expediente está narrando Ignacia de Matos como una mulata cocha. Sí. Y que de hecho ¡Ah! en Chiapas ni siquiera se lo dice a una persona. Dices como, ay, no, ese cerdito está cocho. O sea, ni siquiera lo aplicas a una persona de lo negativo y feo que es. ¿En serio? Sí, no, es una palabra muy, muy, muy despectiva. Ay, Dios, y yo Sí. diciéndola. Y No, yo, bueno, porque tú estabas citando al estudio académico, no le estabas oye, diciendo. no, bueno, el punto es que por favor vayan, léanlo, entreténganse un rato. Me parece que la UNAM debería de sacar un libro ya bien escrito, porque sí está difícil leerlo, por toda la oralidad y obviamente la ortografía es complicada en esos años. Hay palabras que están mal escritas, y te cuesta trabajo, te cuesta. Pero la verdad es que me parece un documento valiosísimo y me Sí. encantó estarlo leyendo, sobre todo por todas estas creencias de cómo podías acusar a la gente, de cómo sí se tomaba en serio tu denuncia, de cómo sí te multaban. En todo caso, a veces te quitaban tus propiedades solamente por tener hierbitas en tu patio para curar a la gente, ¿no? Pero pues esto está lleno de chismes que también está muy chistoso leerlos. Vayan y echen su clavado. Y sí, me parece que la UNAM tendría que sacar un libro ya bien hecho, bien formado, para que lo podamos comprar. Sí. Me encantó, Nenu. Muchas gracias por esta recomendación. Pero ahora sí, amiga, vamos al apapacho literario. Este es el apapacho literario, que son libros que nos llegaron en el momento justo y con las palabras correctas. ¡Ay, qué rico se siente el apapacho! Bueno, mi apapacho literario se va a cruzar con algo que leí, porque fíjate que Ok. vengo, como que entré en un vortex de lecturas muy pesadas, muy dolorosas y muy necesarias, A que ver. tienen que ver con las desapariciones forzadas. Primero leí La hermana de Liliana Viola, un libro que habla de toda la situación de desapariciones forzadas en Argentina, el caso específico de una monja que se convierte en una heroína nacional porque da voz a muchas injusticias. Todo parte de un caso particular donde una manada abusa de una niña en Argentina en los 90 y la monja decide darle no solamente luz, sino poner su voz al servicio de esa injusticia. Esto deriva en algo muy famoso que son las marchas del silencio, donde salían miles y miles y miles de personas a las calles sin hacer un solo ruido, únicamente se escuchaban los piecitos de las miles de personas caminando y con esto desafiando también al gobierno que era insuficiente, que era corrupto, bueno, que lo sigue siendo, desde el silencio. Una revolución silenciosa, una revolución que hizo que cambiara por completo la narrativa de lo que entendemos por tomar las calles. Y esto me derivó en otro libro que se llama Vírgenes y Toxicómanos, que cuando yo vi el libro dije, ay, qué nombre tan chistoso, o sea, ¿de qué se va a tratar esta situación? Que es de un escritor que se llama Mario Mendoza. Liliana Viola, la que mencioné antes, es una cronista argentina como muy pocas, que tiene el don de la biografía. Yo la presenté a ella en el Hey Festival, pero es una biógrafa, Nenu. Y además, esto te va a interesar a ti, Liliana Viola es la albacea de toda la obra de Aurora Venturini. Cuando ella recibe el premio y empieza a ser relevante, una octogenaria que pasó la mayor parte de su vida siendo anónima, haciendo sus Sí. autopublicaciones y haciendo lo que podía, al final de su vida manda un manuscrito al premio de novela joven en página 12. Liliana Viola era parte del jurado y se conocen, la premian porque dice que llegó un manuscrito escrito a mano, pues bastante desprolijo y que dijo, güey, ¿qué es esto? Pues está buenísima la historia. La comparte con Mariana Enríquez, que en ese momento también trabajaba en página 12 y cuando contactan a esta mujer, pues se presenta una señora de 80 años, ¿no? O sea, es como, era la ironía de la nueva novela, y ahí descubren que esta persona pasó la mayor parte de su vida, pues intentándolo todo para llegar a ocupar un lugar importante en la literatura y lo logra hasta ese momento. El primero es La hermana, que está publicado por Ana. Luego vino Vírgenes y Toxicómanos, que a mí, o sea, el título era como que hasta me daba risa, pero lo había escrito Mario Mendoza. Él es un colombiano, es como un fenómeno literario de estos que a ti menos, porque como que tienes más sensibilidad para cuando las cosas se vuelven masivas, porque pues tienes toda una trayectoria ahí de escuela y de chamba, de oficio. Y o sea, qué chistoso, como que no entendía por qué era tan grande este señor, ¿no? ¿Por qué vendía tantos libros? ¿Por qué era tan relevante? O sea, como que no entendía nada.
Dije, bueno, pues para entenderlo lo voy a leer. En vez de estar pensando que el libro no me dice nada, lo voy a leer. Y me encantó, neno. O sea, este libro habla también de desaparición forzada. Y yo ya lo estaba leyendo porque cuando leí La Hermana, en alguno de como de las notas que leí del periódico, lo mencionaban a él. Y me llamó la atención, dije, ¿por qué ya están hablando tanto de este señor? Nos cuenta la historia de Antón Echeverry, que es un señor, padre de familia, página 2, su esposa muere en un accidente automovilístico. Dice, no, mi esposita. Y te das cuenta que la esposa tenía una vida secreta, que tenía un amante, que consumía drogas, que era como otra persona que él desconocía. Y luego viene la segunda tragedia. Tiene un hijo cuya adolescencia está marcada por un accidente en la cual él queda en silla de ruedas. ¿No? O sea, tragedia tras tragedia. Y después viene el tercer momento del libro para rematar, que es una desaparición. Entonces decía, bueno, ahí hay una desaparición también un poco destinada a la tragedia, porque lo es, cualquier desaparición es una tragedia. Pero aquí lo que hace el autor es que medio lo envuelve en algo que tiene que ver con lo esotérico, con un encuentro del tercer tipo, y no te queda claro si es la imaginación del propio padre intentando justificar un dolor tan grande, o es realmente que el hijo tenía una relación cercana con las plantas alucinógenas y el consumo. Pero de verdad que también es muy interesante ver cómo se maneja esta desaparición. Y por último, el libro que cierra esta trilogía y que junto con el de Liliana Viola es una joya, Raíz que no desaparece, de Almadelia Murillo. Ay, no, neno. Mira, yo no sé si es que yo tengo una debilidad por los árboles que hizo que me llevara a un lugar bien profundo, bien emocional y bien amoroso, porque Almadelia lo que hace es que teje con muchísima maestría tres asuntos. Por un lado, la desaparición forzada, las madres buscadoras y los árboles. Y te diría que en un cuarto lugar, el país, ¿no? El territorio, la ciudad, las fosas clandestinas, atravesar los desiertos. ¿Qué pasa con estas madres que buscan día y noche con palas, con uñas y con los poquitos recursos que tienen a sus familiares desaparecidos, que nadie les da respuesta, que hay impunidad, que hay injusticia, que hay un gobierno que no solamente es inestable, sino incapaz de dar la respuesta? Este libro, la verdad, me parece que o sea, a mí me gusta mucho cómo escribe Almadelia. He leído sus cuentos, La cabeza de mi padre, la leo en su blog, en su columna en el periódico cuando la tenía. Y sí te digo que este se ha convertido en mi consentido, porque tiene Órale. una dimensión espiritual muy bonita y hace de la dimensión del bosque algo que es muy palpable. Entonces todo el tiempo está entre lo sagrado, los silencios ocultos y te lo manifiesta y te lo pone materializado en las desapariciones forzadas, en las familias que hay, en cómo desde los medios de comunicación y esta teatralización de la desgracia, nos hemos acostumbrado a escuchar números y miles de desaparecidos. Y hoy encontramos unas bolsas con unos cuerpos, pero es que, güey, detrás de cada número hay una historia y una familia destrozada. Nos dice Día de Muertos, pero bueno, en este país siempre es Día de Muertos. Las fosas clandestinas son parte visible de la fosa de desinformación en la que vive este país. El ocultamiento es insostenible. Luego nos dice que en México hay 17,000 menores de edad desaparecidos. ¿Qué diferencia hay entre estos niños y los que mueren ahogados en el mar Mediterráneo tratando de emigrar hacia un mejor destino? ¿Por qué en nuestro país no podemos pensar también en esto como una emergencia humanitaria? Y luego, de ahí, te lleva a pasajes preciosos como lo siguiente: los árboles son Dios. Tenía razón Fernando Pessoa. Pues este libro me llegó muy profundo y ojalá que lo puedan leer y me digan qué les parece. ¿Tú Se llama crees Raíz que no desaparece. que este es el mejor libro de Almadelia? Lejos. Órale. O sea, para Bien. mí, como que pasó de un lugar, o sea, porque ella es muy simpática, ¿no? Por ejemplo, en sus cuentos cortos, Mm, a veces son delirantes, pero ella es muy simpática, ok. ¿no? Como que tiene el don de la simpatía natural. Entonces, en este libro, quien escribe la historia es una escritora. Y ella ocupa un lugar donde cada vez que sientes que ya se te va a romper el corazón en 10,000 pedazos, lo acomoda con algo que te aterriza en la realidad y que te Mm. vuelve el sentido del humor. Y cuando digo del sentido del humor, en realidad me refiero al sentido de vida. O sea, sí se superó. Para mí sí. Es Órale. que es diferente porque La cabeza de mi padre es un relato que se vuelve colectivo porque envuelve una realidad de muchas familias. Las Ok. familias cuyo papá se fue por los cigarros y luego esta odisea
de casi kafkiana de estar buscando al papá desaparecido, al papá Mm, ausente. Hay algo que todo el tiempo te vas a encontrar que tiene que ver con la palmera de Reforma que se echó a perder. sí. Y luego el primer ahuehuete que sembraron y murió. Y luego el segundo ahuehuete que también quisieron ahí domesticar y acomodar y se volvió ¿no? A desvivir en muy poco tiempo. Entonces esa metáfora también que hace alusión a los gobiernos que quieren medio maquillar con muy poquito polvo lo que está pasando y que una y otra vez sale la verdad a flote y estas madres que no solamente no paran, son incansables y merecen justicia. Me lo eché creo que en un día, o sea, fue para mí muy retador y me quedé tristona, no te creas, ¿eh? Pues Sí sí. que me quedé afectada por el libro. Ujú. Tuviste 3 lecturas muy intensas. Güey, necesito, o sea, Necesitas leer otra por cosa. favor, necesito la revista Tú. Necesitas la revista Eres. ¿Te acuerdas de la revista Eres? Claro, ¿cómo olvidarla? Yo era muy fan de la Eres, muy fan. Ay, sí, Qué horror. Ya no hay esas revistas de chavitos, ¿o sí? Ya no me sí, acuerdo. Eres aún existe. Bueno, pero ya no era lo que era Eres, No, ¿no? pues Ya. no, güey. Y ya fue, ya fue. Ya fue. Pero sí, Yo leía más adolescente, más chiquita, la revista Tú, querido Sebastián. claro. Con mi prima nos echábamos todo el querido Sebastián. Nos encantaba, nos encantaba. Querido Sí, Sebastián. toncísimo libro. ¿Va? Ok, ok. Si tienen alguna situación similar a la del libro, pues léanlo con acompañamiento. También puede ser una forma de consuelo, una forma de revivir la rabia, ¿no? Que siempre es bueno tener rabia en estas situaciones. Y léanlo acompañadas, si creen que no lo pueden leer solas. Hagan un club de lectura. Creo que Sí, estos temas dan para hacer un club de lectura porque entre todas se contienen, ¿no? Pero bueno, em, de los libros que tengo aquí pendientes, tenía yo Las mujeres de Picasso, porque es una novela que está basada en hechos reales. Y nada más abrí las primeras hojas de Las mujeres de Picasso, empecé a googlear y ya, o sea, me perdí en la historia de este tipo, pero sobre todo me perdí en la vida de ellas, ¿no? No traigo todas, solamente quiero hablar de un caso en específico, que es de su hija Paloma Picasso, que es un chismasasasazo, y cómo, nada más por andar abriendo la bocota y por andar dándole la razón a un señor, ella se queda sin un chingo de dinero. Te voy a contar la historia. Ella fue una de las tantas hijas legítimas que sí tuvo, que estuvo reconocida, y ella fue hija de François Gillot. François Gillot fue la única mujer de todas las 6, a ver, las 6 formales, entre comillas, que tuvo Picasso, porque tuvo muchísimas amantes, pero François fue una chica que conoció cuando él seguía casado con Olga. Olga fue la primera mujer. Esta bailarina rusa, con la cual también tuvo el primer hijo legítimo que se llamaba Paul Picasso y que después se murió. El punto es que cuando conoce a la mamá de Paloma, François, pues ya era una pintora per se, ella también ya traía una carrera. Sí, por supuesto, como siempre, le llevaba como 150 años de diferencia, porque este viejo era un cochino, y pues ellas también andaban como, eso lo que hablaste al principio de nuestra pintora, ¿no? Que no tenían mecenas, no tenían un hombre que la respaldara, no tenían dinero propio como para poder ellas subsistir en el mundo del arte. Empieza a tener una relación con ella y tienen 2 hijos, que son Claude y Paloma. En el momento en que nacen ellos dos, en Francia estaba la ley de las madres naturales. Esto que quiere decir que como Picasso seguía casado con Olga, no le podía dar los apellidos a los niños. Paloma habla maravillas de su papá. Paloma dice que fue el mejor papá que le pudo haber tocado, que era un tipo súper amoroso, los tenía en su estudio, lo iban a visitar, estaban ahí con él, vivían en lugares separados, por lo cual Picasso de pronto iba a visitarlos y pasaba temporadas con ellos. Y ya sabemos, pues este cabrón también se le iban los ojos y no podía estarse siempre con una sola mujer. Siempre había mujeres orbitando alrededor de él, ¿no? Por lo cual el pito nunca se lo pudo guardar. Y pues ahí viene el debacle, obviamente, porque un día François, también ya harta, dicen que François fue la única mujer que dejó a Picasso. Me tienes hasta el coño, yo ya me voy, haz lo que quieras. Tuvieron 10 años entre idas y venidas, nunca se casaron, pues porque te digo, el otro güey seguía casado. Hay un momento muy interesante cuando François decide sacar una biografía, su parte de la historia, contando cómo fueron esos 10 años con Picasso. A ver, cuando está con François,
Sí, o sea, Picasso ya era Picasso, o sea, ya era muy famoso. Y obviamente todos los amiguitos y todo el pacto patriarcal francés y europeo y del arte le prohibieron, mandaron cartas, hicieron, güey, todo un pinche escándalo para que el libro de François nunca saliera en Europa. Entonces nunca pudo ser traducido, nadie se enteraba en ese entonces que Picasso era una mierda de persona. Sí No se te lo puedo publicó en creer. Estados Unidos y Ajá. tuvo todo el éxito del mundo, porque a ver, obviamente, antes de que existieran las redes sociales, que había, pues los libros con los chismes, ¿no? Sí, sí, Y sí. pues imagínate, viniendo de una mujer que vivió 10 años con Picasso y que tuvo sus 2 hijos, pues ella dijo, permíteme, yo voy a contar mi parte de la historia. Cuando eso sucede, Paloma, digamos que se desentiende de su papá un poco, viene como un quiebre entre ellos importante, porque muchos de los amigos y contactos del papá le dejaron de hablar a Paloma como si ella hubiera decidido escribirlo, como si ella, o sea, ella Wow. pagó algo que no tuvo que haber pagado, ya Sí. no pudo volver a ver a su papá, hubo una lejanía importante cuando pues Paloma y su papá, pues mira, él será la mierda que sea, pero probablemente con sus hijos era chido y sus hijos lo quieren mucho y lo respetan mucho y siempre hablaron maravillas de él, ¿eh? Paloma ya no puede volver a hablar con su papá, ni puede volver a verlo, ni puede volverlo a visitar porque su mamá decide sacar este libro. Pero ella también defiende a su mamá diciendo, oye, pues mi mamá tiene derecho a contar su historia, uno, y dos, pues mi mamá lo único que estaba haciendo era contar la verdad, o sea, tampoco es como que inventó cosas. Y ya sabes que en ese momento, pues cuando una mujer o alguien llegaba y hablaba mal de Picasso o de cualquier artista de este tamaño, pues que, ay, pues pinche loca, está ardida, pinche, ¿no? Pinche busca cazafortunas, lo único que quiere es dinero. Cuando, güey, el tipo era una basura. Era las que crecimos en los 80s, pues Paloma fue muy famosa. Perfumes, lentes de sol, o sea, era una figura importante dentro de la moda internacional, Exacto. Paloma Picasso. Paloma Picasso tenía su firma y tenía su logo y trabajaba con L'Oreal y por TV, porque obviamente, imagínate, siendo hija de Picasso, pues tenías abiertas las puertas para lo que quisieras. Pero Paloma sí estudió, o sea, estudió arte, estudió diseño de moda, se volvió de la alta costura, pero a ella lo que le gustaba más, pues era esta onda de, sobre todo joyería. Ella trabajó mucho con Yves Saint Laurent para hacer joyas y después se fue con Tiffany. Fue joyera de Tiffany muchos años y por nombre propio, pues ella también traía su propia colección, su perfume, ¿no? Hay una botella muy famosa que ella la ve con Elsa Schiaparelli. Acuérdense que ya habíamos hablado de Elsa Schiaparelli, que es una pinche diosa maravillosa, y Elsa tenía un maniquí de una artista de Hollywood a la cual ella le hacía vestidos. Y como esta artista no quería estar viajando para estárselos probando, cuando Paloma vio ese maniquí como un bustier y se inspira en ese bustier para poder hacer la botella de su perfume, que después es muy famoso, que es el famoso Paloma Picasso. Y como Sí. bien dices, pues sí, era muy fan. Yo me acuerdo de Paloma Picasso, así como me acuerdo de Agatha Ruiz de la Parada. ¿Te acuerdas que era muy famosa Claro. también? Bueno, yo tengo unos lentes Paloma Picasso rojos que estaban en casa de mi mamá arrumbados. Dije que presta para la orquesta. Me los traje hace poquito. Son Órale. unos rojos espectaculares. No los he usado y con las patitas doradas. Extravagantes. Necesitamos que lo pongas en Sí, las fotos sí. para que lo puedan ver todas. Entonces se vende el perfume de Paloma Picasso en Sears. Cuesta 1,349 pesos. Estoy Mira, viendo aquí. Mira nada más. el punto es que ella se hace muy famosa por nombre propio, ella empieza a labrarse otro destino y otro camino que es en la moda, en la joyería y demás. Entonces, ahí viene el segundo chisme que está bien pinche bueno, mana. Resulta que ella se casa con un tipo que se llama Rafael López Cambil en 1978. Para ese entonces, bueno, ella ya era modista, ya era exitosa, ya era joyera, ta, 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 y ella voy a hacer voy a hacer un parteaguas. Era muy amiga de Yves Saint Laurent y de Karl Lagerfeld. Vamos a quedarnos cuando ella conoce a este tipo que se llama Rafael López Cambil, que era un dramaturgo, y se va a casar con él. El día de su boda ella dijo, tengo dos mejores amigos que, o sea, no puedo llevar el vestido de uno sin llevar el atuendo del otro, ¿no? Se van a enojar porque me van a decir como, ponte el mío. No, pues ponte el mío.
espérense, aquí entra otro chismesazo. Es que me encanta cómo se unen los mundos, ya sabes, porque una cosa te lleva a otra y por qué te lleva a otra. Bueno, en algún momento Yves Saint Laurent y Karl Lagerfeld eran inseparables, eran uña y mugre, eran amiguísimos, eran los BBFs del mundo de la moda. Se conocen porque los dos meten a un concurso, era un concurso para nuevos diseñadores. Uno gana en abrigos y el otro gana el premio para mejores vestidos de noche, ¿no? Y aunque no lo crean, Karl Lagerfeld era un tío panista. Era, Además, hiperracista, eso sí sabía, ¿no? bueno, eso es Hiper una cosa horrible. racista. Y Karl era una cosa, gordofóbico. No, era denso el señor, era, denso, era una cosa denso. espantosa. Pero me asombró saber que a pesar del mundo en el que vivía, Karl era un tío panista. Era súper conservador, era súper derecho, un pinche viejo rancio desde que nació. Tal cual, desde que nació, Karl Lagerfeld era un viejo rancio que olía a trapo mojado. Pero pues se empezó a llevar muy bien con Yves Saint Laurent, que bueno, será este tipo más desenfadado, ¿no? El premio se llamaba Woolmark, que te digo, reconocía a estos talentos de diseñadores emergentes. Yves solamente tenía 18 años, estaba bien chavititito. Entonces, cuando gana y se empieza a ser muy famoso, pues él le dan la dirección de Dior. Y a los 3 años, Christian Dior se muere. Le dan la dirección y le dicen, ¿sabes qué, mano? Yves Saint Laurent, quédate con la casa Dior. Y él empieza a formar un nombre en Dior. Y después él pone su propia firma, o sea, sale de Dior y hace Yves Saint Laurent. Entonces aquí Karl Lagerfeld como que dijo, fue chilahuacala, maldito, me está ganando. O sea, como que siempre hubo una competencia. Hasta ese momento era sana porque era competencia de diseñadores, a ver quién lo hacía mejor. Karl Lagerfeld empezó a trabajar en las casas de moda, estuvo trabajando con Balmain, luego estuvo con Chloe, con Fendi y luego con Chanel. Pero él nunca puso su propia marca. Él tenía comentarios muy despectivos alrededor de ellos porque decía, yo no soy un tendero, yo no vendo cosas en la calle como Yves Saint Laurent. Cuando Yves se va de Dior, él crea su propia marca con su pareja de ese entonces que se llamaba Pierre Berger. 1961 te estoy hablando, ¿no? Y él también decía, bueno, pues yo sí quiero ser alguien en la vida, no quiero seguir siendo parte. Ay, es que también los dos, güey. Yves dice, no quiero seguir siendo parte del servicio de las casas de moda, ¿no? Echándole caca, echándole caca a Carl, obviamente. Pero bueno, hasta ahí, pues tú serás, o sea, pues sí, se decían sus cosas, se escupían sus viboratas, de todo, lo que tú quieras. Pero se llevaban bien, eran muy cuates, eran muy amigos, se reconocían los talentos. El punto es que, ¿qué crees que pasó entre ellos dos? ¿Por qué se pelearon? Por un amor? Claro, Por un amor. claro. Y ese señor se llamaba Jacques de Bacher. Jacques de Wow. Bacher fue un aristócrata que venía de una familia noble, pero toda su vida él se la gasta en sexo, en dinero, en alcohol, en la pariloca, tachas, perico, gomichelas, todo el tiempo. Él se dedicaba a vivir la fiesta, pero volvemos a la parte panista que tenía Karl Lagerfeld, porque Jacques y él nunca tuvieron el coito, nunca se acostaron, nunca se hicieron el amor románticamente. Porque, Ah. pero, Jax y Carl eran la pareja, eran la mejor pareja del mundo de la moda, se les veía por todos lados juntos, todo. Entonces, en esos mismos momentos donde están en las fiestas, pues claro que un día conoce a Yves. Y espérame, porque Yves, no, hombre, era el diablo en patines, cogía con todo lo que se movía, mana, le andaba dando a la pari loca todo el tiempo, también tachas, perico, gomichelas, le dijo, venga, chepa acá. Entonces Jax dijo, tengo lo mejor de los dos mundos, o sea, tengo estos dos, pero con uno tengo todo el sexo desenfrenado que no puedo tener Wow. con el otro, y con el otro tengo mucho amor. Mucha contención, mucha contemplación, mucho cariño, una casita, Sí. estamos jugando a ser pareja. O sea, entonces Jax andaba con Yves Saint Laurent y andaba con Karl Lagerfeld. Ahora, Yves también tenía pareja. Acuérdense que él funda la casa Yves Saint Laurent, junto con su novio. Entonces, te das de cuenta que entró Satanás y dijo, yo los voy a dividir. Claro que Karl estaba muy ofendido porque cómo era posible que su mejor amigo, que era Yves Saint Laurent, se anduviera acostando con su chamaquito, ¿no? Y mientras Jax pues, le valía madres, o sea,
Jax decía, yo puedo con todos. Y a Jax se le conocía porque tenía relaciones sexuales con lo que fuera, mija, con Es lo lo que que hubiera estoy disponible. viendo, no, estoy viendo unas fotos fantásticas, Son ¿eh? O sea, es que, fantásticas las o sea, él fotos. era un figurín, él era muy, muy guapo, él parecía un dandy, ¿no? Con este como bigotito perfecto, Ajá. el traje a la corbata bien puesta, el corte de pelo preciso, o sea, sí entiendo por qué les fascinaba. A mí no me Como, gustó, yo cuando lo vi en la no, pero es foto, una belleza de la época, ¿no? Como muy sí, 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 ochenterón, sí, es muy sí. ochenterón, Sí, ajá. ándale, ándale, muy setentero, como un duque, ¿no? Órale, Muy conde, muy ándale. de conde. Sí, un dandy ahí. Ándale, ándale. Y amante de los excesos. Aquí Exacto, así lo nombra la prensa del momento. exactamente. Órale. Bueno, entonces los dos, digamos que caen en la trampa del amor, pero el pedo es que Carl lo mantenía. O sea, Carl era el que le daba la lana, le daba para Claro. el súper, le daba para sus tachas y perico, mientras que Yves se llevaba la mejor parte, porque pues cochaban toda la noche, sin parar, en el día, en la mañana, de perrito, de vaquita, de cabrita, de lo que quieras. Entonces llega un momento en que pues ya las cosas se vuelven insoportables entre ellos dos, se mandan a la turbo chingada Carl Y se desgreñan, se avientan la Barbie, se dejan de hablar y cada quien se va por su lado. Entonces, la entonces pareja de Yves Saint Laurent salió a dar unas declaraciones diciendo que todo esto había sido una treta y una trampa del pinche Carl para que la carrera de Yves se fuera al hoyo. Porque claro, todo el mundo órale. hablaba de esto en la prensa, ¿no? Obviamente, eran cosas que todo el tiempo, pues era, imagínate tener esos chismazos de la prensa. En la ola. Sí, Esperar la güey. revista cada mes para leer ¿no? Como la actualización del chisme. La actualización de La Noche Loca en París entre Karl Ah, Lagerfeld e Yves Saint Laurent. Y luego, ¿qué crees? Que Jack se muere. Se muere de SIDA. Y Carl dijo, ¿saben qué? Quiero la mitad de sus cenizas y cuando yo me no, muera, nos vamos a fusionar. es Y broma. no, te lo juro, güey, sí le dieron la mitad de las cenizas de Jack. Güey, pero ¿qué nos dicen las abuelas que no se pueden separar las cenizas de los muertos? A ¿A mí no me vayan a poco? separar, claro. ¿A poco no No, no, sabía? no, 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 no. Esa es una ley mexicana por excelencia. No sé si Es- universal. A ver, Pero cuéntanos. no, pues eso, que las cenizas no se deben separar. Bueno, que nos digan nuestras Órale. chacharets que saben de esto, pero hasta donde yo tengo información, no se pueden separar. Porque cuando Ok. mi mamina murió, había como una propuesta familiar de una parte se va al mar, otra parte no sé dónde, y saltaron las tías de que, momento, no se pueden separar las cenizas de las difuntas. Órale. Entonces, digo, hay mucha gente que se reparte las cenizas de los papás o de los tíos, todo, ¿no? Órale, Bueno, pues pues. en este caso, Carl dijo, a mí pásenme la mitad del cuerpecito de mi novio, de mi amante, y cuando yo me muera, me fusionan. Y pues sí, resulta que están fusionados. Qué Tenía- romántico. Y perdón, el día que murió Jax, Carl dijo, Jax de joven era el diablo hecho hombre con cara de Greta Garbo. Era la persona que más me divertía, era totalmente mi opuesto, era imposible, odioso y era perfecto. Eso fue lo que dijo Órale, Carl cuando se murió órale. Jax. Me parece muy romántico, muy, muy... Y fíjate que ahorita que estaba haciendo de Karl Lagerfeld y su Ajá, extrema derecha y como esta parte ultra mega conservadora, no puedo dejar de pensar en Salvador Dalí. Y me acabo de claro. encontrar con una nota que dice que Karl Lagerfeld hablaba abiertamente de su desinterés casi absoluto por el sexo, que Ujú. incluso lo llegó a calificar como una aberración personal porque lo asociaba con ataduras, con pérdida de energía y con la vulnerabilidad que él prefería evitar. Por Ujú. lo cual él sostuvo que prefería trabajar, crear y ser una persona disciplinada antes de los placeres carnales. ¿Cómo ¡Qué ves? fuerte, neno! ¿Cómo ves que guardó su energía? Pero ¡Qué bueno, horror! el odio de estos dos siempre fue como, te digo, salía en el hola, ¿no? Y los dos aventaron comentarios súper crueles y ya, total, hasta después de que se murió Yves, primero se murió Yves y después se murió Carl, pues hasta ahí también el pinche Carl andaba soltando víboras y tepocatas. Pero esto se parece mucho. Luego les traemos la historia de Coco Chanel y Elsa Scaparelli, porque también, güey, casi termina en tragedia. Es enemistad, maná. Casi termina en tragedia. Pero después se las traigo. El punto es que les quería contar por qué estaban peleados cuando Paloma se casa. Entonces, ¿qué hizo? Se puso un vestido en la mañana de uno y en la noche se puso el vestido de otro. Así dijo, listo. Ujú. Obviamente, imagínate esa boda multitudinaria de una Nepo Baby ya apellida Picasso. Claro que fueron 600 invitados. Carl le prestó su casa y le dijo, mana, véngase aquí a mi casa, usted la puede hacer aquí su pachanga. Entonces, pues ahí van, se casan, los vestidos de Paloma están muy bonitos, los pueden buscar.
Y duró hasta las 8 de la mañana del día siguiente la boda. O sea, fue una boda, la boda del siglo, le dijeron, y es la primera vez después de tantos años que Paloma logra reunir a Carl y a Yves Saint Laurent en el mismo lugar y les toman una foto maravillosa. Y dicen que los dos estuvieron súper chidos, ¿eh? Que los dos fueron súper cool, súper amables, amigo, mano, ¿cómo estás? Ven, te quiero. Que los sentaron en la ceremonia en el mismo lugar, o sea, cerquita uno del otro. Y mira, los dos, señorones impecables, nunca hicieron escándalos y fue la primera y la última vez que se vieron gracias a que Paloma unió algo que estaba descosido en el mundo del amor. Órale, güey, yo no sé por qué siento que las relaciones humanas ahora son menos intensas. O sea, no se me ocurre ninguna. ¿Eh? Tampoco tenemos figuras tan espectaculares, Sí, no, vigentes, íntegras en toda la extensión de la palabra como las figuras que existían antes. Que siento que ahora el Star System es distinto, que, sí, creo que es no muy sé, individualista, ¿no? Creo que antes trabajaba sí, más en colectivo. puede ser. Y Oye, pero qué bonitas fotos de la boda. Vogue está preciosa. Spain Sí. tiene ahí unas mega fotos de este momento. Ay, estos momentazos de millonarios. Comentazo de gente Nepo Baby millonaria. Ay, sí, qué bárbaro. Pero ahí no acaba el chisme. Casó con este señor y que le fue maravilloso y espectacular. Pues por bocona, mijitas, ustedes aprendan de Paloma Picasso. Ustedes nunca digan que su marido, ay, que es lo mejor que les ha pasado, que es un gran genio y que les ayudó. Nunca lo digan. Ustedes cállense, chitón. Ustedes trabajen en su empresa y si este güey les ayudó, qué bueno, le dan las gracias cuando nadie las vea. Resulta que un día Paloma le preguntan por sus empresas millonarias y ella, pocona, enamorada, sale y dice, ay, no, es que mi marido es maravilloso, gracias a él el emporio creció y gracias a su sabiduría y a sus dotes de empresario, nosotros hemos construido, me va increíble, soy triplemente millonaria. Bueno, pasan, el amor se acaba, amigas, el amor se acaba. Y después de un ratito, pues resulta que se me divorcia. Entonces, el día que se me divorcian, corte A, se muere Picasso, ¿ok? En ese inter se le muere el papá y sabes que ella no pudo ir al funeral. La última esposa de Picasso, que se llamaba Jacqueline, luego les contamos la historia de Jacqueline porque Jacqueline se termina suicidando después de que se muere Picasso, ¿eh? Es una historia en sí misma de un Y no, programa no, no. entero. Necesitamos otro Sí, sí, programa para sí. hablar de las mujeres de Picasso y sobre todo de Jacqueline. Pero en ese momento, cuando Jacqueline entra a la vida de Picasso, que ya es un Picasso anciano, 40 años de diferencia, pero bueno, dicen que fueron el amor del uno para el otro, que por fin se encontraron y se enamoraron, pero lo que hizo esta señora fue alejar a Picasso de todo el mundo, de sus hijos, del medio, de sus amigos. Fue una señora que lo protegió a tal grado de que dicen que fue uno de los momentos más prolíficos que tuvo Picasso en su vida. Nada lo molestaba, nada lo perturbaba, nada lo turbaba, porque ella se hacía cargo de frenar los balonazos. Decir, tú no pasas, tú no pasas, tú no pasas. Dicen que cuando iban los nietos a visitar, los hijos no podían pasar, que es algo muy extraño, que yo creo que tenía algo que ver cuando sale el libro de François y que ella probablemente tuvo mucho que ver calentándole el oído a Picasso y diciéndole, no, tus hijos, y tú no dejes que entren porque luego van a escribir de ti. Ñe, 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 Ñe. Entonces, cuando iban los nietos, dicen que Jacqueline los dejaba esperando 2 horas en el jardín, así. Bueno, recordando un poco este libro y otros relatos de la historia, se sabe que esta mujer, la última esposa de Picasso, lo tenía casi secuestrado, Sí, que ella decidía quién lo veía y quién no, y ya en su época final, en su época de mucha enfermedad, justo lo que decías, no podían ni siquiera verlo sus hijas, ¿no? nadie, Paloma y el hermano. Y como que mantenerlo aislado, también habría que recapacitar y pensar hasta qué punto era positivo o claro, era un control absoluto por ver el tema de finanzas. todo, Sabía claro, que ya a ella se le venía un negocio grande. O claro. sea, estuvo bastante fuerte. Pero a ver, Ujú. ella desde que se juntó con Picasso, fíjate que ella ya tenía una hija de un matrimonio pasado, que no sabemos dónde está esa hija, se llamaba Catherine, la hija de Jacqueline, y vivieron los dos solos en el palacio que tenía Picasso, donde vivía, que dicen que parecía un museo, porque todo estaba lleno de sus obras y de su arte. Y esta señora, como bien dices, le controlaba todo, las finanzas, las llamadas, la comida, la salud, la medicina. O sea, creo que ahí hay como un síndrome de Munchausen grave, ¿no? O sea, como cuando te enamoras de tu secuestrador, pues yo creo que sí. Pero ahora,
hay algo importante porque ella se suicida después. O sea, si ella hubiera querido quedarse Ujú, con todo, porque sí se quedó con todo. O sea, al final ella tuvo una pelea legal enorme con todos ujú. los hijos y los herederos porque el pendejo de Picasso le daba miedo a hacer su testamento y murió intestado. O sea, murió. Wow. Imagínate un güey que muere intestado el nivel Picasso. El pedo, imagínate, si tu papá te deja nada más un libro de medicina, se Exacto. pelean tú y tu hermano, güey, Sí, ¿no? sí, sí. Total. Tu papá te deja un Renault 32 y ya se están peleando con Wow. tus hermanos. Imagínate este güey que se muere intestado. Todos llegan a un acuerdo y te digo, a mí lo que se me hace raro es que Jacqueline se suicida. O sea, ella tampoco goza como ni de la fortuna, ni de la fama, ni de nada. Ella se Sí, güey, queda pero se queda albacea, así ¿no? rica, o sea, sí se queda de albacea, sí se queda rica, Ujú. millonaria y todo lo que quieras, pero señalada, marginada, nadie Sí, quería que tener nada con ella, o sea, al sí, final sí logra su cometido, pero ¿a qué costo? Tampoco es que pudiera gozar de nada porque nadie la quería. O mm, sea, ella se puso en una posición tan vulnerable como a la que puso a Picasso en vida. O sea, ya. no creo que hubiera sido tampoco fácil ser ella con la prensa encima, una mujer tan visible, con la obra de un señor importante. No sé, yo creo Claro, que y que se le pagó había en ido, vida también su maldad, no lo sé. claro, y que se le apagó, digamos, como su protector, ¿no? Porque al final ella también se pudo haber sentido muy protegida por Picasso, pero cuando ya no estuvo, pues como bien dices, puede ser, tienes toda la razón, pudo sentirse ya que no podía Y yo sí con creo que todo. estaba medio de Lulu porque ves que en el libro también mencionan que ella iba constantemente a visitarlo a la tumba, al mausoleo donde estaba Sí, las cenizas o el cuerpo de Picasso y que estaba como, ¿no? Como que en estas visitas le decía que pronto lo iba a alcanzar y como que había una cosa ahí sí, también sí, medio sí. zafadita. Bueno, y entonces Sí. cuando se muere esta señora Jacqueline, le dice a los hijos, ustedes no pueden venir. Y resulta que Paloma y su hermano Claude se suben a una de las colinas por las cuales se podía ver de lejos el castillo donde iban a ser los funerales de Picasso y se quedan sentados viendo el funeral de su papá. Imagínate esos niveles, pues claro que también te tienes que poner de acuerdo, sí o sí. No es como de, ¿cómo ves, Gina? Es, te voy a obligar a que estés de acuerdo, No, porque más hay ¿no? dinero, hay obra en juego, hay Obvio, derechos de autor, hay regalías, hay coleccionistas privados. O sea, legalmente tienes claro, que articular un montón de cosas para salvaguardar con el eficacia legado. la figura de tu papá. O sea, son un Claro, chingo de cosas, no es una fortuna cualquiera. exacto, exacto. Es muy complicado esto de ser hijo de un artista tan, tan famoso. Sí. Pero yo creo que Sí. llegó un momento en que todos tuvieron que decir sí o sí, mijito. O sea, aquí no hay de que te vas a poner pendejo y que tú quieres la herencia. No, yo creo que esos niveles, hasta el presidente puede entrar a decir, se acabó. A Paloma le tocan 700 millones de dólares de herencia. 700 millones. O sea, es ¿Qué? algo, 700 Wow. millones. Entre obras de arte, entre activos, otros activos que tenía Picasso, como era la cerámica y como eran tapices y como eran retablitos, otras cosas, y dinero en efectivo. ¿Sabías que él tenía lingotes de oro? Yo no sabía que Picasso Órale. era adicto a comprar lingotes de oro. Bueno, reparten la herencia y imagínate si a Paloma le tocaron 700 millones de dólares, lo que no le tocó a todos los demás, güey. Forbes la incluyó como una de las mejores, de las mujeres más ricas del mundo. Entonces llega este pinche Vivales, como ella salió a dar unas declaraciones diciendo que, ay, su marido, qué inteligencia, ay, qué brillante es mi marido, ay, mi marido es la roca que me sostiene. Pues, ¿qué crees? Que él le dijo, ah, sí, mija, el divorcio te va a costar 250 millones de dólares. Le quitó un cuarto de la herencia, o sea, le quitó mucho dinero, más aparte todo lo que ella tuvo que pagar de abogados que fueron millonarios, el proceso y se llevó 2 años. Tú dijiste que yo te ayudé. Aquí está la prueba, señor juez. Ella públicamente reconoció que yo era la mente maestra atrás de sus negocios, por lo cual me merezco una indemnización de 250 millones de dólares. Y el juez le dijo, fallo a tu favor. Y moco, güey, que la paloma tiene que desembolsar. Qué triste. Así es. También sí, qué triste. Pero ahí te va. También la vida da muchas pinches vueltas. Su papá fue bien cabrón Es- con muchas mujeres. exacto. Es el O karma. sea, es el karma. Yo Sí, cuando veo que de repente uno está pasando de lanza y se te porta mal, yo solo digo, karma. güey, allá tú piensa antes de ser un cabrón, hijo de la chingada, porque en esta vida, güey, Y vas a sabes regresar. que si no lo pagas tú, lo van a pagar tus hijos, Qué mamá. miedo, ¿no? Qué miedo, qué miedo, qué miedo, Y qué si miedo. no lo pagan tus Sí. hijos, los van a pagar tus nietos. Pero el karma que tú hiciste no se va de esta vida sin que lo pagues. Y ahora le bajaron 250 millones
por creer en el amor romántico y por andar de Ah. bocona diciendo, ay, mi marido es la roca que me sostiene. Amigas, nunca digan eso en público. Oye, ¿y Díganselo a Paloma y él. anda? ¿Paloma y Ahí anda? anda. De hecho, ahora ella, Claude se bajó, digo, ya está, o sea, ya tienen 80 años, o sea, tampoco no son chavitos, ¿va? Pero Claude se baja porque él era el director como de la fundación que abren en nombre de su papá, y ahora ella es la que se está encargando de absolutamente, ella es la única que le queda, güey. Dicen que Paul lo traía de chofer, que le pagaba 3 pesos y que lo trataba horrible, a Paul lo trataba horrible. Luego les traigo los chismecitos de los hijos. Entonces, nada, ella ahora es la que se encarga de A absolutamente ver. todo, de llevar el nombre moral, físico de su papá, de prestar las obras, de traerlas, de venderlas, de bla, 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 Mm. bla. Y pues digo, pobre no es, o sea, pobre Ah, tampoco la dejó en nunca la calle, será. No, no, no. tampoco la dejó en la calle. Y pues nada, esa es la historia de Paloma Picasso, que creo que a veces no hablamos de los contemporáneos. Y está bueno el chisme, porque pues también les traje un chisme de la moda interesante. Estoy lista para usar mis lentes a partir de hoy. Por Estoy favor, lista. o sea, ¿Vale? revive los Sí. 80s con Paloma Sí, Picasso. mira, aquí el hilo de la chismosura nos dice que hasta 2022 lanzó dos nuevas suites como parte de la colección Paloma Studio, A ver, inspirada en obras diva. maestras anteriores. Pero bueno, Oh, 2022, o sea, tiene un ratín, pues un tiene ratín. 2 años, tampoco Ajá, tiene tanto. O es sea, como lo vaya, último. sigue vigente, sigue actual. Ahí anda, sí. Ahí Pues anda, muy sí, bien. ahí anda. Además, mujer espectacular, súper personalidad, guapérrima, todo. Se parece a su Todo. papá, ¿no? Es idéntica a su papá. Ay, no sé, yo la siento como muy española, muy guapa, muy... Pues es que el Sí, papá era bien español. pero era feo, ¿no? Tenía unos rasgos bien Es españoles. que me cae re mal Ay, a mí Pablo también, a los Picasso. Ajá, che ajá. viejo, no lo soporto. Eso me pasa. De hecho, cuando François, la mamá de Paloma, le dijo, bueno, pues ya me voy, él le dijo, pues, o sea, a ver quién te pela. Si estás viviendo es por mí, si alguien te abre las Vanidoso. puertas es por mí, tú no eres nadie, nunca vas a valer ni 3 pesos. Y pues bueno, esas son las cosas que se dicen los adultos cuando se dejan de querer. Pero él era una persona horrenda, Ujú. nefasta. De hecho, por ahí hay testimonios de su nieta, Marianne, donde sí dice, ¿eh? Sí dice, pues mira, la verdad es que mi abuelo fue alguien muy complicado. Y también Paloma, hay momentos en que lo reconoce y también dice, pues mi papá no era lo mejor que se puede hacer con las mujeres. A mí me gusta que ellas hablen desde ese lugar, reconociendo que su ancestro, pues no era chido con las mujeres, Claro. pero que no traten de tapar el sol con un dedo, Ujú. ¿sabes? Y sí creo que también lo que le ayudó mucho a Picasso y lo sigue manteniendo en un lugar a salvo es que él fue abiertamente antifascista. Entonces, esa parte Claro, política, a diferencia de muchos sí, otros güey. artistas, Sí, sí, dices, sí, híjole, sí era un hijo de la chingada, pero bueno, por lo menos no sí, era un güey. facho, ¿no? Sí, Como no era que un esa facho. parte sí, De hecho, güey, acuérdate lo que salva. sí lo salva, güey. Y me Ujú. caga que lo salve eso, pero Ah, tenía, güey, sí, tenía un poquito de humanidad, ¿sabes? Como diciendo, yo sí, no. sí, Cuando sí. ocupan París, acuérdate que él se va, huye, igual que todos los intelectuales de esa época, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, pero él decide regresar y dijo, Nel, yo me Ujú. voy a quedar aquí a pelear con todos ustedes y que me arresten estos hijos de la chingada y a ver de cómo nos toca. Entonces sí, güey, o sea, es un tipo horrible, pero era Sí, antifascista, antibélico, claro. y pues Y hizo bueno, mucho el por el... Guernica es como el símbolo de símbolos de la paz también. Exacto. Esta obra Sí, güey. contundente, monumental, que hasta el día de hoy, tú ves las marchas, bueno, todas las marchas que ha habido en estos días de Free Sí. Free Palestine, aparece indudablemente un fragmento del Guernica, el Guernica Y completo, o sea, es un símbolo importante. maldita Así sea, que algo tenía que tener. ¿Ves cómo no todo está, a ver, algo diabólico? tenía chido, bueno, sí, sí, Pues sí, bueno, sí. hay alguien que a lo mejor te rescata algo y pues sí, también hay que reconocer que pues era antifascista y pues no. Talentoso, buen artista, pero Sí, bueno, pito loco y cojete con las chavas. Sí, pues sí, lo que es. Lo que es, pues es hermana, lo que lo que es. es. Yo creo que si él estuviera vivo, apostaría a favor de Palestina. Güey, si él estuviera Oh, vivo, yo creo que estaría en todas las marchas sí, organizando. Y que ayer estaba viendo justamente en Twitter una entrevista que le hacen buenísimo. Joaquín Phoenix, a Joaquín Phoenix, Joaquín búsquenla. Phoenix, sí. La verdad es que es increíble como que creo que muy poquitas personas de ese nivel han salido a hablar de Palestina, ¿no? Bueno, En un silencio ya salió, absoluto. ya salió tu presidenta también. A ver, Ajá, mi no fue tan presi. contundente, no fue tan, o sea,
pum, pero ya lo puso en la mesa. Ya lo Ya, puso, dijo la palabra genocidio. sí, 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 o Y sea, viste la obra, bueno, las colectivas organizaron primero una muy, muy buena cooperacha para poder proyectar en el Monumento a la Revolución unos letreros que sea Palestina libre sí, y demás. sí. Y creo que me gustó mucho que coincidiera con que el día siguiente en la mañanera dijo, oigan, pues sí, sí es un genocidio, sí no estoy a favor, sí lo condeno. Sí Muy bien, reconocemos al aprecio. Estado de Palestina, Al Estado de Palestina. pero pues ahí sentivió, mana. Bueno, pues ahora yo te voy a contar de un libro que lo estoy escuchando y tú no sabes cómo lo estoy disfrutando. Me está gustando mucho y a ver, todo empieza porque yo recibo un mail y me dicen, soy Alejandro Carrillo, soy un escritor mexicano, acabo de sacar mi nuevo libro que se llama La Bellaquita con la editorial Malpaso. Es una novela que, entre otras cosas, tiene una voz bien chingona que creo que te puede interesar. Está escrita con una mezcla de caldo de barrio, el de los combos reggaetoneros de la Ciudad de México del 2015, y con el dialecto del reggaetón de Puerto Rico. La novela es un viaje de iniciación al ritmo de perreo místico, y va de esto. El dembow es una llamada divina y el metro de la Ciudad de México es una puerta al Mictlán. La bellaquita es una chavita de 16 años, es chaca y sanjuderita. Ella va a recibir un llamado a través del reggaetón para viajar al inframundo y confrontar a su propia jefa, que es la raíz de su dolor. Su único compañero de viaje es San Judas Tadeo. Entonces yo dije, híjole, sí, sí lo quiero leer, porque a ver, creo que es como una tal, que es el metro de la Ciudad de México, el cual yo tengo una obsesión porque siempre siento que en el metro pasan cosas. De hecho, hice un reel que fue muy exitoso y la gente vino a contar como Sus historias. Ajá. historias de cómo a veces pasan cosas. Con eso dije, tienes toda mi atención. Te lo pedí en audiolibro, porque como me dijo que era una novela oral, que tiene Ujú. que ver con el caló, con el barrio, con el reggaetón, dije, no, pues la tengo que escuchar. O sea, porque aparte, fíjate que el fin de semana, sin querer queriendo, estaba yo delirando, estaba enferma y no tenía otra cosa que hacer más que ver La Residencia de Bad Bunny, que la pasaron en Prime Video. Y Yo no padrísimo, soy, ¿no? yo no soy fan de Bad y tampoco lo voy a hacer después de esto, pero qué espectacular. Qué pinche concierto me aventé en Es un Prime pinche Video. artistota. Es un artista Qué totototota, bruto. Bad Bunny. Ujú. Y pues me enteré de varios chisme porque la escenografía que ya él dijo que esta escenografía no va a salir, que esto solamente fue para Puerto Rico. Lo de la Es, casita y todo eso. la casita es una, pero la selva es otra. Híjole, cuando Sí. montan la selva como escenografía, Dios mío, qué pinche cosa, debería de ganarse todos los premios de sonografía. Luego viene lo de la casita. Entonces, pues nada, me quedé como muy clavada con eso, de la cultura del reggaetón, de la cultura de Puerto Rico. Y él aquí me está diciendo que tiene que ver con eso, ¿no? Yo dije, mano, pues ya está, así, o sea, me voy a sumergir, así como me sumergí con Casu en el trap argentino. Yo dije, pues, ¿por Ajá. qué no? Pero el próximo programa les traigo, porque fueron puras mujeres las que armaron la escenografía de Bad Bunny, lo cual me parece muy relevante en estos momentos para la industria, que hayan sido puras mujeres las que estuvieron como diseñadoras, como constructoras, como ideadoras, como project managers, o sea, son puras mujeres. Entonces, hay un tema también un poco escabroso que se le están yendo encima, porque esa casita que él pone en sus conciertos, pues es la casa de un don, que sí Ah, existe. Ya sí, hay sí, todo un sí. tema porque cuando fueron a encontrar la casa, le dieron Sí. al señor creo que $5,000 y solamente iban a grabar un video ahí. Pero, güey, es que La también banda. pienso, El pedo es la banda. es También. una, es que la banda ahora ya va en filas turísticas a ver la casa de un señor que tiene Sí. 80 años, güey, y que es su propiedad y que está arriba de un cerro muy bonito, pero pues ahora ya tiene un chingo de turistas afuera, lo mismo que pasaba con Sex and the City, ¿no? Ujú, Que ya justo. la gente iba y se paraba, no respetan absolutamente nada. Por ese lado, pues imagínate qué engorroso ya salir y puro clic, 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 clic y ver gente, 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 fotos, fotos. ¿Cómo La otra es, armas un business, cobras un chingo y te mudas de casa. ¿No? también? Como que yo pienso, o sea, toda la gente en Notting Hill que está enojadísima y que ya pintó de negro sus propiedades. Tienes Güey, razón, también hay un negocio chido ahí que puedes optimizar, te lo armas bien, cobras el tour, cobras la entrada, cobras la foto. tienes Y ya, razón. güey, te cambias de casa y qué chingón, gracias Bad Bunny por dejarme este negocio millonario a Claro, mis 80 años. tienes razón, no Es lo había como ver el pensado. vaso medio lleno o medio vacío, como Tienes prefieras. razón.
tienes Sí, razón. sí, Pero sí. hay algo muy importante que pasa aquí, que a él le dan $5,000, él firma un contrato, pero el pinche equipo de Bad Bunny traslada esa firma a digital. Y de pronto esa casita no estaba permitido que se replicara en el concierto. Y la replicaron, güey. Entonces, obviamente, a ver, aquí hay algo importante que es que el señor ni cuenta se dio. Pues qué bueno que alguien se dio cuenta, güey. Qué bueno que el nieto o qué bueno que, o no sé, un pinche abogado vivo dijo, oye, espérate, aquí puede haber lana y puede haber una demanda porque evidentemente esa casita, esa grabación solamente podía existir en el video, nada más. Sobre todo si ficaste una pinche firma, güey. El señor no sabía, ¿no? Sí, eso sí está grave. Sí, Y está yo mal. ahí, viendo el vaso medio lleno, medio vacío como tú, pienso, teniendo tanto pinche dinero y siendo tan creativos, ¿por qué no hiciste otra casita para tu escenografía, mamón? O sea, Güey, exacto. güey, Está ¿no? idéntico. Ajá. Es como de, ¿por qué tenías que volverla a replicar? Y si es así, entonces págale al señor lo que te está pidiendo. ¿Tienes dinero para cubrir esa demanda? Porque Bad Bunny, o pareciera ser que Bad Bunny es un tipo bien intencionado, Claro. que de hecho hizo esa residencia en Puerto Rico para generar lana, para generar negocio. Varias amigas fueron, Neno, y me dijeron que fue una experiencia alucinante. O sea, que todo el país estaba volcado en Bad Bunny desde que llegabas al aeropuerto, fiestas Eh, temáticas, sombreros de Bad Bunny, peluches de la ranita, playeras especiales, o sea, neta, todo. O sea, toda la isla estaba pensada y hecha para Bad Bunny. sí. Entonces digo, bueno, si este chavo se ve que es bien intencionado y tiene un compromiso importante con su país, y al menos es lo que deja ver en las entrevistas y en todo lo que está haciendo, ¿qué te cuesta, cabrón? La casita, la casita. Sí, Exacto, sí, no te cuesta nada hacer bien las sí, cosas. Yo sé que él no fue su equipo sí. legal, pero oigan, tiene la lana, tienen los conocimientos, tienen los contactos, hagan bien las cosas. Sobre todo, te estás aprovechando de un señor que tiene 80 años, güey. Que Sí. eras bueno, me estoy aprovechando de Microsoft o de Google, y todos diríamos, ah, huevo, aprovechate de ellos. Pero es un señor que tenía su vida resuelta, como tú quieras, Mm, a los 80 años, y que ahora está metido en un pedo legal porque sí. está replicando su casa en algo que él no te permitió Ujú. y que no estaba en el contrato y que tú falsificaste su firma y la pusiste digital. No se hace, punto. Eso es de mala Sí. persona. No, pero me imagino perfecto, güey, el equipo de producción con las pinches, Claro, ya prisas encima y que, ay, bueno, hay pedo, saca la firma, luego le decimos al don. O sea, no sé qué sí, pensaron. sí, Pero ojalá que se resuelva de la mejor manera, porque pues yo sí. sí estoy muy orgullosa de esa residencia de Bad Bunny. Y No, lo yo voy a ir a también, ver, no, ahí me quedo. O sea, a mí ahí me te gustó contaré. mucho lo que vi. Sí dije como, wow, qué espectáculo lo que estoy viendo. Llegó un momento en que me aburrí, sin que dije, bueno, ya voy a pasar a otra cosa y luego regreso. Pero luego se pone como también a dar mensajes de amor y Sí, paz, sí, sí, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Yo me quedé hasta la casita. La casita es fenomenal, todo el mundo se divierte, pero luego de ahí empieza como a invitar a mucha gente y ya es demasiado rap, Ah, pero porque era trap, el último, ultimísimo, ¿no? De los conciertos también. y eso se volvió muy cansado para mí, porque si no, no, esa música, yo te la puedo aguantar 2 rolas, pero 15 no. Ya, nada más cerrando el círculo, bueno, pues les estaba hablando de Lalets, que es este libro, que es La Bellaquita, que tenía que ver con Bad Bunny, porque también está hablando del dembow de Puerto Rico, del reggaetón. Él es el que hizo, oye, dicen que este libro es un audiolibro increíble. Dalia de la Cerda, ¿no sabes cómo lo recomendó? Recomendó que es Amor Tumbado. Dice, un Mm. audiorama a 15 voces con música original, que dicen que es el Romeo y Julieta en corrido tumbado. Lo pueden encontrar en audio libre. Y pues nada, o sea, fíjate que él también ganó el premio Mauricio Achar hace unos ayeres con un Ah, con libro que se llama razón. Adiós a Dylan. Él es guionista de María de todos los Ángeles. Pues vamos a leerlo. Sí, vamos a leerlo. Sí. Y tiene otro que se llama Grandes Clásicos Revaquerizados. El libro vaquero, güey, los está remezclando. Wow. Tiene uno que se llama El cuento de la criada. Entonces, pues están como vaqueros, pero está el cuento de la criada. Me voy a clavar en tu trabajo, porque autores mexicanos, vatos, contados con la mano, podemos decir que están haciendo grandes cosas. Puede ser. Espero, por favor, Alex, no me vas a decepcionar con la bellaquita, porque yo ahí tuve un conflicto y dije, ¿por qué una mujer? Hubiera escrito un morrito. Pero dije, bueno, se lo va a pasar. Vamos a perdonarle esta bellaquita y vamos a leerlo. Entonces ya se los traeré la próxima semana. Esperemos que no hagas un Paloma Picasso, hermana. Esperemos, pues sí, esperemos que no. Esperemos que no hagas un Paloma Picasso. Esperemos que no, amiga. Bueno, Bueno, Nenu Monster.
Nos el vamos obvio. pronto. Muchas gracias a todas las que están escribiendo. Siempre vemos sus mensajes, siempre se los contestamos. Y yo creo que ya deberíamos de abrir una sección porque luego ponen cosas muy buenas y no las leemos al aire. Lectura de Próxima comentarios. semana Sí. ya vamos a abrir una sección llamada, no sé, ustedes dicen, ustedes nos reclaman, buzón de quejas, buzón de sugerencias. Y hay algunas cosas porque también nos dan un montón de recomendaciones. Oigan, Ujú. si están hablando de tal, lean este. Entonces, Sí, pues, bueno, vean tal peli, no sé qué. Sí, es exacto. verdad. Entonces ya vamos a abrir un buzón la próxima semana. Y pues nada, amiga, que tengan una gran semana.